Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Están felices? A mí me encanta cada domingo poder saludarlos, poderlos ver, poder adorar juntos a Dios. La verdad es que nos honran. Gracias por estar aquí. Estamos sumamente contentos de todo lo que Dios ha estado haciendo. No solo lo decimos porque estamos animados por Dios, sino realmente hemos visto que Dios está haciendo algo entre nosotros. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha estado obrando en su vida? Que pueda levantar la mano. Gracias a Dios. Como 5, pero está bien, 5 son buenos. Yo estoy seguro que Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros. Y gracias, Peter. Y como iglesia, ahorita todo lo que nos anunciaba Andrea, creemos en que Jesús, una vida de propósito y una vida en comunidad es lo que buscamos. Y no solo lo buscamos, lo perseguimos, sino que disfrutamos mientras lo hacemos. Así que este tipo de reuniones tienen la intención de disfrutar conocernos, de disfrutar conectar más unos con otros. El viernes tuvimos, por ejemplo, nuestra primer reunión de Youth, Central Youth, nuestros jóvenes. Estuvo buenísimo. Estuvimos en el boliche. Obviamente yo les gané a todos. No se crean. De hecho no, nos ganó por ahí Didier y Caleb nos dejaron ahí el ejemplo. Pero estuvo muy buena la reunión. Y pues queremos seguir creciendo en esto. Queremos seguir creciendo en amistades, en relaciones. Y bueno, el día de hoy estamos comenzando una serie nueva, una serie de mensajes que titulamos Conceptos Perdidos. Así que ¿cuántos vienen con ganas de escuchar algo de parte de Dios? Esa es la actitud. Conceptos perdidos. Y de todo corazón realmente espero que esta serie pueda ser de bendición para tu vida, para cada uno de nosotros, y que podamos recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. Así que ¿qué te parece si para iniciar esta serie ponemos la palabra de Dios en sus manos, pidiéndole que nos hable en oración? ¿Qué les parece si oramos? Sí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella, y a través de ella, Señor, podemos conocerte a ti, tu corazón, Señor, y tu deseo para nuestras vidas. Señor, háblanos por medio de esta serie de conceptos perdidos. Ayúdanos a profundizar. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, y ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro caminar contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice: amén. Eso me encanta cuando hay una actitud. ¿Sabes? Somos una iglesia que celebra. Entonces nuestras reuniones tienen que parecerse menos algo así fúnebre y más a algo digno de festejar. Porque sabes, en Dios aún la Biblia dice que nuestras pruebas y aflicciones producen gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque podemos reconocer que Él sigue parado y sentado sobre un trono de gracia y de autoridad y de justicia. Así que puedes celebrar a alguien a Jesús en esta tarde con un fuerte aplauso. Conceptos perdidos. ¿A qué me refiero con conceptos perdidos? Y mira, una de las dinámicas normales que suceden, sobre todo en el tema del tiempo, cuando pasa el tiempo, es que hay conceptos que van cambiando conforme al tiempo. ¿Cuántos saben que las cosas cambian conforme al tiempo? Las cosas no se quedan igual. Uno decía, es que yo me acuerdo cuando era joven, yo tenía cuadritos, y cuando lo hablas en pasado significa algo, ¿verdad? Pero pasó el tiempo y pues las cosas, los cuadros pues ya tienen otras figuras, pero las cosas cambian con el tiempo. Ahora, específicamente hablando de cosas que cambian en el tiempo, quiero hablar específicamente acerca de palabras. ¿Sabías que aún el lenguaje sufre, entre comillas, sufre cambios conforme va pasando el tiempo o las etapas de la historia de la sociedad? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo me acuerdo cuando me decían de niño, vas a ir un día a una hacienda, y era bien padre porque te imaginabas un campo con caballos, etcétera. Ya de adulto, cuando te dicen que vas a ir un día a hacienda, significa otra cosa. La misma palabra significa otra cosa por la diferente etapa de vida en la que te encuentras. Y sabes que estaba viendo, de hecho en internet, buscando algunas palabras que han cambiado conforme a los años han transcurrido, y encontré 3 palabras, por ejemplo, que quisiera ponerlas. Las tengo ahí en la pantalla. Por ejemplo, antes del siglo XX, la palabra deporte, fíjate bien, significaba
lo único que significaba era diversión, holgura o un pasatiempo. O sea que tú podías decir que eras un deportista porque veías Netflix. Sí, ¿cuántos quieren que regrese ese contexto, esa definición el día de hoy? Claro que soy deportista, vi un maratón del Señor de los Anillos. No, yo soy súper deportista. Por ejemplo, otra palabra hablando de Netflix, no, villanos, por ejemplo. Los villanos para nosotros son los malos, los terribles de un lugar, pero básicamente la palabra significaba alguien que vivía en una villa. Sí, no es tanto el significado que tiene el día de hoy. Otra palabra, por ejemplo, bueno, no la voy a decir, esa no vale tanto la pena, pero encontré esta: jardín. Y esta me llamó mucho la atención. En 1780 se llamaba jardín también al paraje en donde hay una abundancia de sujetos hermosos, especialmente mujeres. Aquellos tiempos en los que se iba al jardín era a ligar. Voltea con el que está a tu lado y le: bienvenido al jardín de Central. ¡Auch! Puro sujeto hermoso, pura chulada en Central. Ya se chiviaron, ya lo vi. No, y de hecho ese significado estaba interesante. Jardín, pues era un lugar de gente hermosa. Y luego si tú buscas en 1780 qué significa huerto, pues haz de cuenta que es la versión más intensa de jardín. Ok, lo voy a dejar a la imaginación de cada quien. Pero así como sucede en el lenguaje cotidiano, que los conceptos y las palabras van siendo diferentes, van cambiando conforme avanza el tiempo, no es diferente para nosotros cuando hablamos de cosas de la Biblia. Yo quiero hablar de conceptos bíblicos que quizá hemos escuchado desde hace años, o siendo más preciso, hace más de 2000 años, pero quizá porque va cambiando el tiempo, han ido cambiando estos conceptos, y lo llamé conceptos perdidos porque a veces las palabras pierden el sentido original de su significado. Así que la intención de esta serie es abordar varios conceptos y retomarlos y tratar de entender una vez más, a la luz de la Biblia, qué significa para nosotros el día de hoy. ¿Está bien? Así que vamos a leer un versículo que considera varias palabras interesantes. El autor de este libro de Hebreos le llama, fíjate la palabra tan dominguera, rudimentos. Diga conmigo: rudimentos. Tú el día de hoy puedes salir de la iglesia diciendo: yo tengo, un nivel de educación diferente porque digo la palabra rudimento y nadie más la conoce. O a lo mejor sí la conocía. Pero ¿qué significa rudimentos? ¿Qué son los rudimentos? Y quiero que leamos los rudimentos de acuerdo al autor de Hebreos. Y el versículo es este, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y dice esto: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Y me voy a detener ahí porque la Biblia está hablando de una dinámica natural que tiene que ser para tu vida y para mi vida. ¿Y cuál es esta? Que tú y yo no tenemos solamente no debe suceder así: conocí un día a Jesús y ya, qué padre experiencia. Y me acuerdo en 1900 y cacho cuando tuve ese encuentro como Jesús. Aquí lo que el autor de Hebreo nos está explicando y está siendo muy enfático en decirnos es que cuando tú conoces a Cristo, esa relación tiene que ir en crecimiento, tiene que ir avanzando, tiene que ir hacia adelante. Y dice aquí: sigamos hacia adelante. Y yo quiero decirte el día de hoy, esto es lo importante, lo emocionante de conocer a Jesús, que no se trata de un evento, de un retiro, de una experiencia en una conferencia, de un domingo que sentiste bonito. Se trata de una vida entera de conocer y conocer y conocer a Jesús sin parar, y siempre conoces algo más y siempre avanzas y siempre sigues experimentando el peso glorioso en la persona de Jesús y nunca te lo acabas. Hay algunos que dicen: ay, yo ya me aburrí del cristianismo. Es que quizá dejaste de avanzar en el conocimiento de quién es Jesús. Alguien que está avanzando nunca podría decir que ya se aburrió. ¿Por qué? Porque nunca te puedes acabar la grandeza que hay en la persona de Jesús. Y lees un versículo y significa algo, y luego lees el mismo versículo y es más profundo, y luego lees el mismo versículo y sigue siendo cada vez más profundo. Y es tan emocionante cuando vas descubriendo la profundidad
seguridad en la persona de Jesús. Así que yo quiero que te hagas esta pregunta reflexiva, como me la hago yo. ¿Realmente siento que estoy avanzando en mi relación con Jesús? ¿O realmente siento que quizá estoy en pausa o en una especie de estancamiento? Y mi intención de decirte esto el día de hoy no es que te sientas mal, de decir, ay, estoy estancado, ay, no estoy creciendo, qué mal, el juicio de Dios sobre tu vida. No, más bien lo que yo te estoy diciendo es, te estoy invitando a recordar lo que el autor de Hebreos nos dijo es, hay mucho más y todavía no nos lo estamos comiendo. Hay mucho más para probar, hay mucho más para vivir, hay mucho más para experimentar. Así que no nos quedemos estáticos en este conocimiento de Jesús. Es activo y no es pasivo. Amén. Ahora, Hebreos 6:1 continúa y dice el autor de Hebreos, él sí estaba un poquillo fastidiado y dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Y dice, me voy a quedar ahí. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Otra cosa que nos está diciendo el autor de Hebreos es que si hay un comienzo. Cuando tú conoces a Jesús, hay un comienzo, es un día, es un momento, es una decisión. Y cuando llegas a conocer a Jesús a ese día, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, y cuando llegas a ese punto de conocer a Jesús, hay cimientos que tú debes de conocer que son importantes. Y es como, oh, wow, ok. Y nosotros quizá llevamos años en la iglesia, quizás tú llevas 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y digas, ay, me van a hablar de conceptos elementales o como dice ahí, cimientos, el inicio de una relación con Jesús. Y quizá digamos, no, me vas a hablar de algo básico. La pregunta es, ahí habla de cimientos importantes. ¿Cuáles son? Y no me contestes, pero pregúntalo en tu mente. Si yo te dijera y te pusiera un examen, o el autor de Hebreos te pusiera un examen, dime los 5 cimientos importantes en el que inicias un conocimiento de Cristo. Y entonces cuando hablamos de algo básico en la fe, es como, no me des básico. A mí, háblame de apocalipsis y de zombies y de dragones y algo avanzado. Pero luego hablamos de cimientos importantes. ¿Cuáles son? Dime 5. Y es como, Jesús siempre es lo más importante. Siempre es la respuesta. Pero no, el autor de Hebreos sí hace una lista de conceptos importantes para que nosotros podamos edificar una relación con Jesús. Y yo quiero hablar de un cimiento de estos, pero no solo quiero hablar de este cimiento, una vez más, quiero regresar a su concepto original, a que podamos entender el significado para nosotros el día de hoy. Así que, ¿cuáles son estos cimientos? Hebreos 6:1 dice, importantes cimientos acerca de, y ahí va el primero, arrepentimientos de malas acciones, de tener fe en Dios, versículo 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Suena a película. Y estos son para el autor de Hebreos temas básicos, ¿no? De esas veces que hablas de la resurrección de los muertos, super basic. O del juicio eterno, no, normal. Cafecito, vamos a hablar del juicio eterno. Me parece bien hablar un ratito del juicio eterno. Y entonces para ellos, y yo quiero no leer todos, obviamente no habría tiempo completo suficiente para ahondar en cada uno de estos temas, especialmente los últimos están demasiado intensos, pero quiero arrancar con el primer concepto que menciona el autor de Hebreos. Y el primer concepto es el siguiente, el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Y yo sé que a lo mejor ya dijiste, ¿para qué venía hoy? ¿Verdad? Ya hablaron, ya nos van a regañar, ya nos van a juzgar, ya nos van a dejar caer el mazo. Pero precisamente pensamos mal cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, precisamente porque el concepto lo hemos perdido en su idioma o en su esencia original. Tenemos, voy a decirlo así, un mal concepto de lo que significa arrepentimiento. No es algo atractivo, normalmente lo pensamos como algo negativo, algo regañón, algo menos amoroso. Es como un concepto que tanto para nosotros como para nuestra sociedad no es lo más agradable. Y quizá yo quiero ser honesto y quiero ser real. Quizá es porque sí, quizá hemos visto estos predicadores regañones, amargados y enojados que nada más están dando bibliazos para arriba y para abajo a la gente y arrepiéntanse pecadores, ¿verdad? Y es como,
Ay, dale suave, vengo invitando a mi amigo por primera vez y ya está soltando bibliazos, aparte Reina Valera con comentario. Y es como que, o quizá porque hemos visto estos predicadores en las calles, ¿verdad? Con cartulinas, o como los ponen en las películas o en las series, ¿no? Este loco en la calle, así como con un letrero: arrepiéntanse, el fin se acerca. Y entonces vemos estos personajes y vemos estas ilustraciones de personas enojadas o locas hablando del tema de arrepentimiento, de tal manera que el concepto se vuelve negativo para nosotros. Como que, hoy no voy a salir en avivamiento. Si hubiera puesto en las redes sociales: hey, te invitamos este domingo, vamos a hablar de arrepentimiento, tráete a tu familia. No sé qué tantos likes hubiera tenido una publicación así, que tanto hype. Por eso mejor le puse conceptos perdidos. Los engañé, nada se cree. Pero no es un concepto en el que piensas que voy a salir emocionado de la iglesia. Más bien pensaríamos: voy a salir regañado de la iglesia. Y es precisamente porque tenemos un mal concepto. Quizá en este mal concepto algunos de pronto dicen: sí, pero esto del arrepentimiento es muy de la ley, es mucho juicio, es ser muy religioso. Jesús no vino con esas cosas. Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Jesús vino a hablar de la gracia. Jesús vino a hablar de oportunidades. Jesús vino a decirnos: hey, todo está bien, como estás, todo estás bien, porque Jesús es bien buena onda y es amigo de todos. Pero sabes, Hebreos 6:1 una vez más dice lo siguiente: dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, como lo es el arrepentimiento. Lo voy a poner en otras palabras. Lo que está diciendo el autor de Hebreo es: las enseñanzas principales de Jesús precisamente es el arrepentimiento. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No está separándolo como la ley y la gracia. Está diciendo que está completamente arraigada la enseñanza del arrepentimiento a la enseñanza de Cristo. Y sabes, de hecho, no solo es parte del mensaje de Jesús, sino fue su primer mensaje público en esta tierra. Imagínatelo: Jesús vino a la tierra, se preparó 30 años, estuvo haciendo algunas cosas que el Padre le pidió, y llega el momento en donde por primera vez va a dar un mensaje público. Voy a decirlo así: va a dar su primera impresión. Sí, es como que, a ver de qué se trata el mensaje de este gran personaje que todos están siguiendo. Y el primer mensaje de Jesús, fíjate, Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ese fue el mensaje casi con el que Jesús inauguró su ministerio y su obra aquí en la tierra. Arrepiéntanse de sus pecados. Ahora, ¿te imaginas a Jesús regañándote con una espada en la mano, diciendo: arrepiéntete, crujiendo los dientes? Y quizá no, porque no es así. ¿Qué significa realmente arrepentimiento? Y quiero hablar de dos significados en general. Voy a dar primero el significado como una confrontación y luego, número 2, como una convicción. Y eso es lo que vamos a estar tocando el día de hoy acerca del arrepentimiento. ¿Está bien? Me sorprendió, pensé que no iba a haber tanta respuesta. Una confrontación. Y esto está súper importante. Te voy a decir por qué. Por el tiempo en el que estamos viviendo, en la sociedad actual en el que nos encontramos. De alguna manera el concepto de arrepentimiento se ha cambiado o ha perdido su significado a lo siguiente: es ese remordimiento que te da cuando te cachan haciendo algo malo, o es ese sentimiento negativo cuando te equivocaste. Es como: me arrepiento. ¿Por qué? Porque me siento mal de haberme equivocado. Pero sabes, la Biblia enseña que el arrepentimiento no es un sentimiento del error como tal. Nos habla de que es una confrontación en lo profundo, fíjate bien, de nuestro ser. Mira, Hechos capítulo 2 versículo 36, y dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, y fíjate cómo les dice Pedro a la gente: a quienes ustedes crucificaron,
Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Me voy a detener ahí. Pedro le está hablando a una multitud de miles de personas y habla de Jesús y dice: Jesús era el Mesías prometido, el linaje de David, que y ¿sabes qué? Él murió porque todos ustedes lo crucificaron. Y órale, les echó la culpa a todos los que estaban ahí. Y dice: pero a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo levantó como Señor y Mesías. Y versículo 37, fíjate lo que dice y me impresiona. Dice: y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Traspasaron lo profundo del corazón. La palabra griega de traspasar, si habla de traspasar, otro significado es perforar y otro significado es producir un dolor profundo. Quiere decir que lo que Pedro les estaba diciendo no solo fue un chin, pues me equivoqué, chin, pues la regué, ay, qué pena, no vaya a pensar que Jesús, que lo hice en mala onda. No, quiere decir que esas palabras se entraron y confrontaron lo más profundo de su persona. Y dice que ellos se preguntaron y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Versículo 38, y fíjate lo que Pedro les contestó: cada uno debe de arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pedro les estaba predicando y la predicación de Pedro trajo una confrontación en lo profundo de su corazón. No solo fue una emoción, no solo fue un remordimiento o una inspiración, hubo una confrontación en lo profundo de nuestro ser. Y sabes, yo estoy hablando aquí de la sociedad actual en la que vivimos, porque el día de hoy que alguien confrontara lo profundo de nuestro ser sería un insulto. Es como si alguien llega y te dice: oye, bro, estás mal. Es como: ¿qué te pasa? O sea, tú a mí no me vas a decir que estoy mal. Imagínate que estás batallando con algo y alguien te dice: es que estás mal, por eso estás batallando. ¿Sabes qué? Vámonos a la macro. Que vengan y alguien te diga que estás equivocado, que lo que estás haciendo no está bien, que las decisiones que estás tomando son equivocadas, que tu manera de vivir no está bien, sería una locura. Y entonces de pronto los que predicamos nos vemos así entre la espada y la pared, porque luego estamos aquí en el YouTube, ¿verdad? Y es así como que, ay, pues ¿cómo le digo que estás mal? Pues mejor te digo: puedes estar mejor. Vamos de gloria en gloria, y viendo la manera de usar un lenguaje, porque pudiera ser realmente ofensivo y todo tiene que ser con cuidado y pareciera que con pinzas, porque pues ¿cómo te atreves a decirme que tengo que cambiar si yo soy quien soy? Y la pregunta es esta: si estábamos bien, si no estábamos equivocados, si no estábamos haciendo nada mal, si nuestra esencia no estaba equivocada, entonces ¿para qué tenía que venir Jesús? Era innecesaria la visita y mucho menos el sacrificio de Cristo, pues si al fin y al cabo todos estábamos haciéndolo bien, no era necesario que Dios enviara un Salvador. Y a veces, fíjate bien, hablamos mucho de ánimo. Y sabes, si nuestra situación fuera que nos faltaba ánimo, Dios nos hubiera mandado a un animador, ¿sí? Jesús: hey, vamos, sí, sí. Si necesitáramos consejos de liderazgo, pues Dios nos hubiera mandado un Mesías que nos diera principios de liderazgo. No, mira, los 3 conceptos para alcanzar una organización inspirada. Si necesitáramos hablar de finanzas, pues Dios nos hubiera mandado un economista. Pero Dios nos envió un Salvador que vino a pagar por nuestros errores. ¿Sabes por qué? Porque estábamos mal. Ya sentí la tensión en el ambiente, ya sentí las malas vibras por aquí. Y reconozco, y somos muy aterrizados nosotros y tenemos como iglesia los pies en la tierra, de reconocer que cuando se ha hablado de arrepentimiento, se ha abusado a veces de ello. Para hacer sentir mal a la gente, para manipular a las personas. Entonces te hago sentir como un mal pecador, para entonces yo hacerme sentir mejor que tú, y entonces que tú debes de aprender de mí porque yo soy mejor que tú. Y la realidad es que reconocemos que se ha abusado también de estos conceptos, como a veces fear tactics, ¿no? Tácticas de miedo, como que oprimes tanto a la gente que de alguna manera los obligas a hacer lo que tú quieras. Pero este no es el corazón de esta iglesia. Nosotros queremos regresar al significado
original del mensaje de esta palabra, arrepentimiento. A veces las personas están siendo golpeadas de lunes a sábado y luego llegan a la iglesia y ¡pum! Terminamos de darles el último knockout con estos tipos de temas. Pero no es el corazón de esta casa, no es el corazón de Central, no es mi corazón para nada y no es el corazón de Jesús. Jesús no vino a aplastar a la humanidad, vino a salvar a la humanidad. Así que lo último que quiero el día de hoy yo es que tú te salgas de Central sintiendo un peso de que me regañaron. No es el tono, no es la razón y no es la intención. El día de hoy es que podamos entender qué significa. Y sabes, cuando llego a Jesús, en serio, vamos a ser honestos. En serio hay un Dios santo y perfecto que conoce todas las cosas, y cuando yo me acerco a Él, resulta que pensamos exactamente iguales. ¿Cuál es la probabilidad que te acerques a un Dios perfecto y santo y resulta que piensa exactamente igual que tú y que yo y que está totalmente de acuerdo y que es que wow, o sea, somos cuates, o sea, hasta parecemos gemelos? Y sabes, ese era el problema de los fariseos. Ellos se llamaban santos amigos de Dios. Era como que obvio Dios y yo twins. O sea, cuando venga Jesús iba a decir, hermano, ¿dónde estabas? ¿Y sabes qué sucedió? Cuando Jesús vino, les dijo, no, ustedes no están bien, religiosos, moralistas, que tienen buen testimonio, que se portan bien, que le echan ganas, lo que quieran, pero ustedes no están bien. Y los pecadores dijeron, ¡yay! Dijo, no, ustedes tampoco. Porque Jesús vino a traer una confrontación en lo profundo de nuestro corazón. Y sabes, yo quiero que lo pienses de esta manera. Encontrarte con Jesús eventualmente tiene que exponer algunas áreas en tu vida, como lo hace conmigo todo el tiempo. Lo ves en la Biblia cuando Isaías, en Isaías capítulo 6 versículo 1, no lo traigo ahí, pero lo voy a decir así parafraseado. Isaías tiene un encuentro con Jesús y dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, los quiciales del templo se empezaron a conmover y la casa se llenó de humo, y entonces vi yo al Señor. Y había ángeles que volaban alrededor del trono con 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus ojos y con 2 cubrían sus pies, y gritaban, santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando lo vi, dije, wow, somos twins. ¿Sabes qué dice Isaías? Dice, y cuando lo vi, caí como muerto. Fue tal el impacto en su corazón de ver al Señor. Dice, cuando lo vi, caí como muerto. ¿Y sabes qué dice después? Dice, porque mis labios son inmundos. Se dio cuenta que tenía un problema en su manera de hablar. Y fíjate que Dios no le dijo nada. Dios no le dijo, Isaías, ven, nada más que me dijo, cambie usted su manera de hablar, habla medio floreado. Es de Central. Y luego Isaías pues no se quedó corto, dijo, mis labios son inmundos. Y pues también vivo con un pueblo de labios inmundos. Como que dijo, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Que es la tendencia natural. Pues sí estoy mal, pero ellos están peor. Pero Isaías estaba solo con el Señor. Y sale de él un área que él siente que tiene que cambiar. Y Dios no se lo dice. Fíjate bien esto, fue una respuesta. Fue una respuesta. Entonces yo quiero ponerte un ejemplo práctico. Imagínate que tú tienes a un ser que amas, a un familiar, a un amigo, un ser que amas con lo profundo de tu alma y de tu corazón. Lo amas. Y esta persona empieza a consumir algo que se vuelve un vicio adictivo. Y tú estás viendo a esta persona que amas. Y empieza a consumir y a consumir y a consumir y entonces tú empiezas a ver cómo esto se empieza a volver una adicción. Y después empiezas a ver cómo empieza a arruinar su vida por esta adicción. Y empieza a arruinar su familia. Y luego empiezas a ver cómo empieza a arruinar su economía. Después empieza a ver cómo empieza a arruinar sus relaciones, ya ni siquiera amistades. Empieza a ver cómo empieza a arruinar su salud. Y estás viendo cómo va así, está acabando un hoyo. ¿Qué no te podría en el alma, en el corazón decir, esta persona que tanto amo se está hundiendo y sigue cavando un hoyo? ¿Y cuál sería la lógica? Venir y decirle, qué chido,
Eso no sería lo lógico. Lo lógico sería decir, hey, tienes que dejar de hacer eso. Es por tu bien. Déjalo. Está mal. ¿Y cómo crees que lo tomaría el adicto? ¿Tú crees que le caerías muy bien? Gracias, bro. Era el consejo que necesitaba escuchar. No, hombre, se ve que tú eres mi amigo. Por supuesto que no. No es algo agradable, no es algo emocionante que alguien venga a decirte que lo que estás haciendo no está bien. Pero usando este ejemplo, ¿a poco no sería basado en amor? Y de alguna manera, usando este ejemplo como ilustración, cuando Jesús viene y nos dice, hey, arrepiéntanse, hey, cambien su manera de vivir, hey, cambien su manera de actuar, es porque Jesús ve que no está funcionando. No, mi manera de pensar es la correcta, y todos divididos y todos peleados. No, mi manera de relacionarme con el dinero es la manera de hacerlo, y todos fraudulentos y todos egoístas y todos avaros y peleados por esto. No, mi manera de ser amigo es la correcta, y todos elitistas y con racismo y oprimiendo unos y a otros. La realidad, ve las noticias y es necesario verlas para decir, ¿en serio estamos bien? ¿En serio la manera en la que estamos pensando es la mejor? ¿En serio las decisiones que estamos tomando son las adecuadas? Y tú ves, estamos por fin saliendo de una pandemia y nos estamos quitando un cubrebocas de tela, y ahora no vamos a tener que poner un cubrebocas de radiación o algo así, porque ahora bombas y todo. O sea, una tras otra, y entonces tú ves el mundo y así como que decir, no, hombre, ahí la llevamos, Señor, no, hombre, vamos bien. Pues no es el caso. Entonces Jesús viene y dice, hey, dejen de vivir así, porque están cavando un hoyo que solamente está destruyéndolos a ustedes y está destruyéndolos a todos los que les rodean. Pero hay algo mejor para ustedes. Ustedes pueden dejar de cavar un hoyo y pueden empezar a caminar en la luz, pueden empezar a caminar una vida de esperanza, pueden empezar a caminar una vida llena de propósito, llena de bien, llena de paz. Entonces, que Jesús venga a decirnos que nos arrepintamos es bueno. Está viendo lo mejor para nosotros. Está viendo que va a hacernos bien. Así que el arrepentimiento tiene que ver con una confrontación de darme cuenta que no le estoy armando, que no lo estoy haciendo bien, que mi manera de pensar no necesariamente es la mejor. Y sabes, tampoco el evangelio reconoce que todos estamos tapados del cerebro y que nadie sabe tomar buenas decisiones. Claro que no, claro que no. Pero estamos hablando de lo profundo de nuestro ser, no tanto en lo práctico. A nadie nos gusta que nos digan que tenemos que dejar nuestro vicio, pero debemos darnos cuenta que es por nuestro bien. Así que el arrepentimiento tiene que ver con darme cuenta de que no necesariamente estoy bien y que sí hay cosas malas en mí. ¿Sabes que el predicador de esta mañana reconoce públicamente que sí hay cosas malas en mí? Por eso vine a Cristo, porque hay muchas cosas malas en mí. Y sabes, cuando le entregué mi vida a Jesús hace 14 años, fue porque había muchas cosas malas en mí. Pero el día de hoy sigo buscando a Cristo, el que murió y resucitó, porque sigo dependiendo de su gracia para que siga transformando mi corazón, para que siga transformando mi interior. Y a veces me transformó y a veces como que di 2 pasos para atrás, pero ahí vamos. Pero siempre seguimos reconociendo que necesitamos al Señor en nuestro corazón. Amén. Y esta es la confrontación en lo interior. Dice aquí que cuando Pedro les predicó a estas personas, les traspasó el corazón. Pero luego llevó la siguiente pregunta y ellos respondieron, ¿qué debemos de hacer? Muy interesante que el dolor no se quedó en dolor, en condenación, en tristeza, en juicio. Ese sería el arrepentimiento incompleto, cuando nomás como que te dan 2, 3 zarandeadas y ahí te dejan. Pero aquí el arrepentimiento de ellos luego los llevó a una convicción. ¿Qué hago entonces? Ahora, ¿cómo respondo? Y esto es de lo que quiero hablar ahora, y con esto me dirijo hacia el final o la segunda parte de este mensaje. Es la segunda parte de 8, no se crean. ¿Qué es una convicción? Tiene que ver con pasar de una confrontación interna a convicciones que cambian nuestra vida de una manera externa, de adentro hacia afuera. ¿Sabes cuál ha sido el problema a veces de la iglesia? Que llega la gente y aborda los temas externos.
Deja de tomar, deja de ponerte tatuajes, deja de hablar así, deja de juntarte con fulanito, ya no vayas a ese lugar, ya no pistes, ya esto, ya lo otro. Y estamos abordando puras cosas externas cuando el evangelio no sucede así. El evangelio funciona primero interno y lo interno produce un cambio externo como fruto, como resultado, como respuesta. No es a fuerzas, no es obligado. Y en Central lo hemos dicho aquí como iglesia. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que Dios esté haciendo algo en tu corazón. Pero si el día de mañana aquí no vamos a dar cursos de modales y de cómo se debe hablar, y que no digas groserías, y que te portes bien, y que digas gloria a Dios después de cada 3 palabras que digas, y todas esas cosas. No. O sea, aquí no es una escuela de modales. Hay unas mejores quizá si fueran escuelas de modales, pero aquí vamos a hablar del corazón y lo que Jesús hace en nuestra convicción, en nuestro corazón. Y sabes, cuando hablan del arrepentimiento, fíjate bien cómo lo expone Juan el Bautista. Mateo 3 versículo 8 dice lo siguiente. Mateo 3 versículo 8, y dice: demuestren, o sea, que haya una evidencia con tu manera de vivir. Dice que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Cuando Juan el Bautista abordó el tema del arrepentimiento, dijo: tiene que empezar a haber una evidencia de cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Pero una vez más, no estoy hablando de cosas superficiales, no estoy hablando de ya no digo groserías. O sea, qué bueno que no digas groserías, está bien. Pero va más allá, está hablando de una manera de vivir, una visión de la vida. Era una vida en la que antes yo solo veía egoístamente lo que me beneficiaba a mí, lo que me interesaba a mí, y repelaba todo lo que estaba a mi alrededor, que no se trataba de mí. Pero ahora entiendo que no se trata de mí, que no soy el centro del universo, que el universo no gira alrededor de mí, sino que yo giro alrededor de algo, de lo que sea que gire. Me doy cuenta que no se trata de mí, y entonces empiezo a cambiar mi manera egoísta de vivir para empezar a ver por mi prójimo, por ejemplo. Entonces son cosas más profundas. Así que la segunda definición es un cambio en nuestras vidas. No es un momento, no es un sentimiento, me hicieron sentir mal. Es una emoción de decir, mi vida empieza a tomar un rumbo nuevo. Mi vida empieza a tomar una ruta distinta. Empiezo a vivir, ¿sabes? Antes estaba lleno de amargura, iba a la iglesia y criticaba a todos y juzgaba a todos. Ahora llego a la iglesia y cómo los disfruto, cómo me caen bien esta gente rarilla. Sí, el raro son todos menos tú. Y empieza a haber un cambio en nuestra manera de percibir la vida. Me encanta cómo lo decía C.S. Lewis, autor de Narnia y muchos otros libros. Decía: creo en Cristo como creo en el sol, no porque puedo verlo, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás. Y esto es arrepentimiento, que ahora todo está cambiando a mi alrededor, que antes me caía gordo y que ahora lo veo y me da misericordia entender que está pasando por algo y que quizá Dios me quiere usar para ayudar a esta persona. Y empieza a cambiar todo nuestro alrededor. Es la convicción de que he sido perdonado, de que he recibido gracia, de que mis errores han sido pagados, y de que si entonces alguien ya pagó un precio por mí, voy a decirlo en el ejemplo, por mis adicciones y esos vicios, entonces yo quiero aprovechar que este hoyo ya se tapó y que ahora puedo seguir avanzando y caminando a una nueva vida que Dios está ofreciendo. Como decía Hebreos al principio, sigan adelante. Estábamos atorados en un hoyo y Jesús nos saca del hoyo, pero no solo nos saca del hoyo, nos dice: y avanza. Hay tanto por delante, hay tanto para ti. Y quiero ir terminando con esto. Más allá de un mensaje de juicio, es un amor de Jesús en el que Él vino a decirnos: no lo están haciendo bien, pero yo les voy a mostrar un camino nuevo. Yo vengo a ayudarlos. Y quiero que leas conmigo Hechos 3:19. Fíjate cómo lo dicen. Ahora pues, una vez más, arrepiéntanse de sus pecados. Otra vez. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Te fijas? El hoyo se tapa. Y lo dice entonces, como diciendo, después de esto,
De la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, de descanso, de bien. ¿Sabes por qué? No tiene sentido. Arrepiéntete, pecador, para que por fin puedas descansar y puedas, como que no hacen match los dos conceptos. Regreso, porque el concepto está equivocado. Te voy a explicar a qué se refiere este versículo y por qué el arrepentimiento es una vida plena para nosotros. Porque fíjate bien, yo no me arrepentí hace 12 años delante del Señor. Yo diariamente vivo en una actitud de arrepentimiento, o sea, de reconocer que no lo sé todo, de que todas mis decisiones no son perfectas, de que mi manera de actuar no siempre es la mejor. Y no sabes, y Andrea es testigo como a veces me enojo, y a veces esto. Y yo estaba siendo confrontado. Ayer en la noche no me podía dormir por este mensaje. Y oraba. Y le decía: ay, Señor, cuánto necesitamos de ti. Es una vida constante. Y fíjate bien, ¿por qué reconocer o arrepentirme trae a mi vida un refrigerio? Vimos una serie, no voy a decir cuál es porque no sé si la recomiendo, pero vimos una serie, Andrea y yo, en donde ciertas personas, como 4, cometieron un crimen, un homicidio básicamente. Y el tema es que ellos ocultaron el homicidio. O sea, ocultaron esto y lo otro. De pronto encontraron el cuerpo y empezó toda una investigación. Y ellos no eran para nada los primeros involucrados o los primeros sospechosos. O sea, la investigación iba, haz de cuenta, ellos estaban acá y la investigación iba por allá. O sea, ellos estaban, mira, libres. Y la investigación hasta parecía que eran otras cosas, y hasta parecía que fue un sacrificio de un ritual de brujería. Y estos cuates así, mira, felices de que la investigación se iba cada vez alejando más de ellos. Pero ¿sabes qué sucede en esta serie? Uno de estos 4 empieza a perder el pelo. Y luego empieza a tener mucha ansiedad. Y él está libre, y él está haciendo su trabajo, y él puede ir con sus amigos a cenar. Y luego empieza a tomar. Y empieza a tomar. Y ¿sabes qué? Empieza a hundirse. Y luego no es suficiente la tomada y la situación que él está viviendo. Empieza a drogarse. Empiezas a ver su decadencia a lo largo de la serie. A pesar de que él no sufría ningún riesgo. Él estaba bien. Él estaba libre. Y ya estaban inculpando a otros. O sea, él tenía todas para seguir adelante, pero lo ves devastado. Ansiedad, depresión, insomnio, caída de pelo, drogas, alcohol. Está el cuate hecho un así desastre. Y de repente está este detective y no le está atinando al caso. El detective no está ahí, pero están presentes ellos y les están preguntando algo. Oigan, ¿y ustedes saben de tal persona? Incluso le están preguntando de alguien más que sospechan. O sea, ellos no están en la sospecha. Si ustedes saben, si no sé qué. Y este cuate que está hundido, y ese detective, ¿sabes qué? Y los demás le dicen: hey. Y él los voltea a ver. Dice: fuimos nosotros. Y el detective se sorprende y le dice: fuimos nosotros. Así y así. Y el otro le dice: cállate, te van a meter en la cárcel. Que no sabes que ya estoy en una cárcel. No física, pero por dentro estoy en una cárcel de amargura. Estoy en un hoyo hundido. Y él empieza a confesar. Él empieza a confrontar su error, su pecado. Él empieza a abrir su corazón y lo reconoce: soy culpable, estoy mal. Mira, me pongo chinito. En la serie, cuando lo saca todo, ves que descansa. Te van a meter en la cárcel. Y él, sí. Y ahora se invierte. Estaba libre, pero en una cárcel en su interior.
Y ahora quizá pues sí iba a ir a una cárcel física, pero libre en su interior, porque había reconocido y había confrontado y había confesado que él estaba mal. Y cuando vi este ejemplo en esta serie, no pude evitar darme cuenta de que eso es lo que produce el arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Es Jesús diciéndonos: deja de intentar, deja de esforzarte. Es que quiero que vean mi testimonio. Y es Jesús diciendo: olvídate. Es que si ¿cómo yo voy a estar mal? Y es Jesús diciendo: tú lo sabes. Noticia de último momento, todos lo saben, y sobre todo Dios lo sabe. Y es Jesús diciendo: descansa, confía en Él. Ya no tienes que luchar por tratar de ser el más espiritual, por ser el más religioso, para tratar de ocultar mis errores, para tratar de ocultar mis falta de espiritualidad, o para tratar de ocultar mis inseguridades o mis problemas o mis defectos. Ya no tienes que esforzarte, es más bien decir: reconozco, Señor, que no estoy bien, y descanso en que tú harás la obra en mí. Cámbiame, Señor, y ayúdame. Y sabes el refrigerio que trae. Proverbios lo dice, no tengo el versículo porque no lo iba a mencionar, pero Proverbios dice que el que sigue guardando esta situación de sus errores de pecado, dice, empieza como a podrir sus huesos, a carcomerse por dentro. Y dice, pero aquel que lo confiesa, dice, hay libertad. Y aquí no estamos hablando de que entonces al final acércate a Andrea y confiésale tus pecados. No estamos diciendo eso. Una vez estuvimos en un evento y el predicador dijo: hazlo. Y pues su predicación terminó a las 10 de la noche y nosotros terminamos de dormirnos a las 2 de la mañana. Y no es el punto. Es como dice primera de Juan: si confiesas y reconoces delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Y qué si el día de hoy bajamos los guantes, dejamos de tratar de seguir luchando y levantamos una bandera blanca diciendo: Señor, me rindo? Ya no le voy a echar, no es de que le eche ganas, no es de que si me salió o no me salió, más bien de antemano vengo, Señor, y confío en ti, porque precisamente Jesús no vino aquí a darnos una clase de moral, no vino aquí a darnos una clase de liderazgo, vino a morir por nuestras consecuencias para darnos una nueva oportunidad. El precio ya está pagado, solo es que nos abandonemos en la gracia y en su sacrificio. Y este es el arrepentimiento, es poder llegar con los brazos abiertos, de decir: sí, Señor, estoy mal, sí, Señor, he fallado, sí, Señor, hay estas cosas oscuras en mi vida, pero las puedo hablar contigo porque sé que tú eres un Dios bueno. Ayúdame a cambiar, ayúdame a avanzar. Y viene el refrigerio a nuestra alma. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? ¿Sabes qué pasó después de que Pedro traspasó el corazón de ellos? Les dijo: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Y no solo en lo profundo de su corazón, sino manifiéstenlo con sus acciones. Bautícense, tomen la decisión de seguir a Cristo, de ser parte. Y dice que todos ellos eventualmente fueron parte de la iglesia y empezaron a recibir el regalo del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque es reconocer. La primera parte es decir: Señor, no estoy bien. Y el Señor no te va a decir: pues sí, ya sé. O no te va a decir: híjole, pues borrón. Sino que Dios dice: qué bueno que te rendiste, déjame enviar mi Espíritu para que conforte tu corazón y te ayude a caminar en la vida perfecta y en la vida llena de esperanza y de propósito que yo tengo para ti. Y entonces el Espíritu Santo te agarra de la mano y te lleva, y te lleva, y te lleva. Y luego dices: oye, antes era medio enojón y ya no soy tanto. Gracias al Espíritu Santo.
Oye, y de repente yo me acuerdo perfecto, un día estábamos cenando y un comentariecito ahí, y de repente la grura espiritual, el Espíritu Santo diciendo: hey, no va por ahí. Gracias, Señor. Y empiezas a conducirte por una vida llena de vida, válgame la redundancia. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y ahí en tu lugar no te voy a pedir que hagas nada, simplemente lo que tú quieras, orar delante de Dios. Vamos a hacer una oración en lo profundo de nuestro corazón. Si tú el día de hoy quieres decir: Señor, me arrepiento y reconozco que no lo he hecho bien, Señor, pero hoy confío en ti, lo puedes hacer. Si esa es tu manera de vivir hasta el día de hoy, pues gloria a Dios por eso, y le gracias, Señor, por haberme hablado de esto antes de que Wallo se le ocurriera. Pero vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por el regalo eterno, por el regalo glorioso, Señor, por esta nueva oportunidad de vida que nos das. El día de hoy, Señor, queremos dejar de como este hombre que decíamos en el ejemplo, dejar de esforzarnos, dejar esta prisión en lo profundo de nuestro corazón. Y, Señor, queremos ser libres, queremos reconocer delante de ti, Señor, lo que tú ya sabes que no es nuevo para ti, que no lo hemos estado haciendo bien, que no estamos bien, que no hemos tomado buenas decisiones, que nos hemos equivocado. Sí, quizá haya cosas buenas en nosotros, quizá haya buenas decisiones que hemos tomado, pero en esencia, Señor, el día de hoy venimos a reconocer que te necesitamos a ti, que confiamos en ti y que queremos vivir en el refrigerio que tú ofreces cuando por fin nos rendimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir avanzando en esta vida de propósito, que no es un nuevo comportamiento por el fin de portarse bien. No, es una vida llena de fruto, Señor. Un fruto que vive, que sirve para bendecir a todo nuestro alrededor, Señor. Que la gente sea impactada, Señor, solamente por rodearnos, y que cuando digan: oye, ¿por qué eres así?, podamos decir: es todo lo que Dios está haciendo en mí, Señor. Yo te lo pido y te doy tantas gracias. Te amamos, Jesús, y honramos tu sacrificio. Y el día de hoy, Señor, respondemos en arrepentimiento a todo lo que tú hiciste por nosotros. Lo abrazamos, lo recibimos y en esto caminamos, Señor, en el nombre glorioso, hermoso y todopoderoso de Jesús oramos, y todos decimos amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús?